Un saludo cordial, estimados estudiantes. En el video de hoy vamos a estar analizando las teorías del origen de la vida. En primer lugar, mencionamos el creacionismo. Esta es una doctrina en la que se indicaba que Dios creó el universo de la nada y que además intervino de forma directa para crear el alma del ser humano y que así nos diferenciemos del resto de los seres vivos. En pocas palabras, el creacionismo dice que todo parte de Dios. La siguiente teoría es la teoría de la panspermia. Esta propone que la vida existe en todo el universo y que es distribuida por medio del polvo espacial, los asteroides, los cometas. Y otro aporte también es de las naves espaciales que transportan contaminación no intencionada por microorganismos, generando de esta manera la vida. La siguiente teoría es la teoría de la generación espontánea. Tuvo gran acogida por muchísimos años, ¿sí? Esta teoría indica que ciertas formas de vida animal y vegetal surgían de manera automática o espontánea. Uno de los filósofos que apoyó esta teoría fue Aristóteles y fue aceptada también por grandes pensadores del siglo XVII y siglo XVIII como Bacon, Descartes e inclusive Isaac Newton. Hasta ese momento no se conocía el mundo de la microbiología. No habían estudios sobre la microbiología. Muy importante para generar vida, ¿sí? Vamos a ver. Aristóteles, ¿qué pensaba él? Él pensaba que los seres vivos podrían surgir del barro y de materia en descomposición. Por ejemplo, él decía que los cocodrilos surgen de troncos descomponiéndose en el agua. ¿Sí? Eso era lo que él pensaba. Fíjense, aquí está claramente, ¿no? Tenemos un tronco y luego aparece el cocodrilo. También otro científico fue Helmont. Él hizo varias recetas, ¿no? Él pensaba que igual la vida se generaba de la nada y propuso algunas recetas. Una de ellas decía que si mezclamos trigo con ropa sucia, después de 21 días obteníamos ratones, ¿sí? Una frase de él decía: basta colocar ropa sucia en un tonel que contenga además unos pocos granos de trigo y al cabo de 21 días aparecerán ratones. Fíjese en lo que pensaba él, ¿sí? Que del trigo y de la ropa sucia de la nada aparecían los ratones. Hoy por hoy, si yo les pregunto por qué aparecieron los ratones en ese tonel, me van a indicar, ¿no es cierto? Me van a indicar las respuestas con lógica. Pero en ese momento ellos pensaban así, pensaban que los ratones, que los cocodrilos, todos los seres vivos surgían de la nada. Un científico que incluso hizo un experimento fue John Needham. ¿Qué es lo que hizo él? Él hirvió un caldo de carne para destruir los organismos preexistentes y lo colocó en un recipiente que no estaba debidamente sellado. Aquí está la clave, ¿sí? Él dejó abierto ese recipiente. A pesar de que hirvió el caldo de cultivo y obviamente hirviendo se murieron los organismos, después de un tiempo crecieron nuevamente microorganismos, o sea, es decir, apareció nuevamente la vida. Entonces él decía que obviamente si ya murieron los microorganismos cuando se hirvió, ¿por qué volvieron a aparecer? Entonces él apoyaba esa teoría de que la vida se genera de la nada. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que en el aire también hay microorganismos y que por eso después se pueden generar otros microorganismos a pesar de que ya murieron antes. ¿Estamos? Entonces, no es una teoría científicamente aceptada. ¿Quiénes fueron los que estuvieron en contra, no? Refutaron quiere decir que estuvieron en contra de la teoría de la generación espontánea. El primero fue Francisco Redi, ¿ya? Digamos que él fue el primero de los científicos que dudó de esa teoría. ¿Sí? Era muy apoyada esa teoría, pero él dudó de esa teoría. Y él decía que la vida solamente se genera de una vida que ya existe. ¿Está? Entonces, muy importante lo que hizo él. En su experimento depositó carne en un recipiente abierto y días después aparecieron gusanos blancos. Fíjense, ¿no? Pasado un tiempo se transformaron en moscas. Ojo. Entonces él hizo dos cosas. En el primer frasco selló bien, ¿sí? Selló bien para que no entre el aire. Y en el segundo frasco lo dejó abierto. ¿Qué fue lo que pasó?
que entraron las moscas, depositaron sus huevos y después esos huevos las larvas y se hicieron moscas. Entonces él pudo comprobar que si tapamos el frasco y no entra nada de aire, ¿sí?, no se van a generar nuevamente organismos. Fue muy importante. Y otro, Lázaro Spallanzini, ¿sí? Este es un puente entre Redi y Pasteur. Ya vamos a ver qué fue lo que hizo. Continuó con los experimentos de Redi y luego estos experimentos de Spallanzani lo retomó Pasteur. Listo. Repitió el experimento de Redi usando pan. Fíjese en lo que él hizo. Dejó un recipiente abierto y otro lo selló herméticamente, es decir, que no podía ingresar el aire. Solo brotaron cresas en el pan que estuvo al aire libre, es decir, que brotaron microorganismos nuevamente en el que estaba al aire, en contacto con el aire. Finalmente, pues Luis Pasteur, ya con él definitivamente se deja a un lado la teoría de la generación. Entonces, él demostró todo un proceso de fermentación y descomposición. Y él dijo que estos procesos se deben a la acción de organismos vivos. El crecimiento de los microorganismos en cualquier caldo no era debido a una generación espontánea. Ya con él se termina la generación espontánea. Y él utilizó un matraz de cuello de cisne. Tiene una forma de S, fíjense aquí en la imagen, ¿sí? Una forma de S. Y en el interior colocó un caldo de cultivo, ¿sí?, que estaba esterilizado, es decir, que no tenía un solo microorganismo. Y este caldo esterilizado, sin microorganismos, permaneció sin microorganismos. ¿Por qué? Porque el aire no puede ingresar por aquí, por este cuello del matraz, no puede ingresar. ¿Qué es lo que pasó? Él después rompió ese cuello del matraz y obviamente por aquí ya ingresaron, ¿sí?, las partículas del aire y se generaron los microorganismos, contaminando el caldo que estaba al inicio sin microorganismos. Entonces, fíjense en así, pudieron dar fin a la teoría de la generación espontánea. Bien, finalmente tenemos la teoría de la biogénesis, que es la más aceptada científicamente, también conocida como la teoría de la evolución química. Esta teoría nos dice que la vida surgió de materia inerte, sin un origen biológico alguno. Es decir, que la vida surgió de compuestos químicos inorgánicos. ¿Recuerdan cuando veíamos el origen de la Tierra? Aquí les había indicado que los compuestos químicos reaccionaron entre sí para formar moléculas orgánicas. Entonces, esta teoría es la más aceptada. ¿Quiénes fueron los principales autores? Fue Alexander Oparin y John Haldane. Hicieron estudios separados, pero los dos tenían la misma idea. Luego, después de algunos años, Stanley Miller realizó un experimento en el que apoyó esta teoría, un experimento científico que demostraba que esta teoría podía ser viable. Bien, ¿qué es lo que decía esta teoría? La teoría de Oparin y Haldane. Ellos proponían que para que se origine la vida en la Tierra debían existir unas condiciones hace aproximadamente 3.500 millones de años, ¿sí? Estas condiciones que mencionaron los dos fueron totalmente diferentes a las que ahora tenemos, porque existía una atmósfera que no tenía oxígeno o que tenía muy poquito, altas temperaturas y grandes cantidades de descargas eléctricas en forma de rayos. Recuerden cómo fue que les indiqué en el origen de la Tierra que se formaron los primeros organismos vivos. Básicamente eso es la teoría de Oparin y Haldane. Fíjense, en ellos hablaban de un caldo de cultivo, es decir, de un caldo que permitió el origen de la vida. El océano contenía una enorme cantidad de moléculas orgánicas que se formaron a partir de moléculas inorgánicas. Recuerden, ¿sí? Estas moléculas orgánicas, por evolución química, siguieron evolucionando hasta llegar a ser moléculas más complejas. Y estas moléculas más complejas se rodearon de una membrana, fíjense aquí cómo va evolucionando, ¿sí?, que se autorreplicaba, es decir, que podía reproducirse y daba origen a la vida celular que hoy día conocemos. Entonces, hace 3.500 millones de años, la reproducción que conocemos hoy ya se dio. ¿Listo? Este es el experimento de Stanley Miller, ¿sí?
obviamente que partió de lo que decían Oparin y Haldane. Lo realizó este experimento en 1953. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo él? Él diseñó un tubo que contenía los gases similares, fíjense aquí en el centro, similares a los que tenía en la atmósfera primitiva. ¿Sí? Y este balón que ven aquí abajo, más o menos imitaba lo que era el océano, ¿sí? Lo que tenía el océano primitivo. Utilizó unos electrodos, fíjense, ¿ya? Simulando los rayos que recuerdan que les había dicho, ¿ya? Y dejaron que ese experimento durante una semana siguiera su curso y analizaron el contenido del líquido del balón. Fíjense aquí, fue como un ciclo, ¿no es cierto? ¿Ah? Hubieron los compuestos orgánicos, estuvo también el océano, las descargas eléctricas, y después de un tiempo ellos encontraron dentro del balón, ¿sí?, aminoácidos y moléculas simples. Es decir, que se dieron cuenta de que la atmósfera primitiva sí pudo haber generado la vida. Entonces esta teoría por eso es la más aceptada hoy por hoy, ¿sí? Listo, muchachos, entonces eso corresponde al origen de la vida. Recuerden que hay algunas teorías, pero la más aceptada científicamente es la teoría de la abiogénesis, del origen químico de la vida. Muchas gracias.